De Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio, otro programa más de psicología y salud mental. Hoy vamos a hablar sobre un cuadro que tiene su interés, que es el del trastorno de ansiedad generalizada. Un cuadro que, ya digo, que se tiene que diferenciar con respecto a otros cuadros y que a su vez conllevan mucha sintomatología, a su vez, ya digo, de otros trastornos afectivos. Trastornos de ansiedad generalizada y trastornos de pánico. Ambas cosas bastante tienen que ver el uno con lo otro. Quizás el trastorno de pánico, ahora nos lo va a explicar el compañero psicólogo que nos acompaña hoy, que tiene que ver mucho el pánico con la ansiedad generalizada cuando ya se cronifica y cuando ya, de alguna forma, a las personas ya llega un momento que se le escapan de su control, ¿no? Una vez dicho eso, hoy está con nosotros Manuel Vivas, al que ya le doy la bienvenida en esta mañana de jueves. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Antonio. Muchas gracias a ti por invitarme. Compañero, ni mucho menos, gracias a ti, ya te digo, por tu disponibilidad, que me consta, está liado. Compañero psicólogo, bueno, psicólogo clínico, pero que ha trabajado también de formador y como profesor en la Universidad de Jaén, la UJA. Y aparte, cuéntanos un poco tu experiencia también profesional, si te parece. Pues sí, más recientemente he estado haciendo, lo más reciente, digamos, ha sido hacer mi tesis en la Universidad de Jaén, donde me doctoré. Anteriormente un máster en Psicología General Sanitaria, el grado y bueno, pues años de formaciones, cursos varios, en fin, todo lo que cualquier psicólogo o psicóloga lleva Me en el consta que saco. te mueves, Manuel, porque te he visto en distintos sitios, es decir, que eres una persona que en redes sociales estás también muy metido, ¿no? De hecho, a todo el mundo, a todos los oyentes que nos siguen, su página web es psicologiavivas.com, es así, ¿no? No me equivoco. Efectivamente. Psicologiavivas.com y está en TikTok, está en todas las redes sociales, ¿no? Sí, en Instagram, TikTok y YouTube mayormente. Y bueno, tengo ahí una cuentecita de divulgación científica, hablando un poco, psicoeducando sobre todo lo relativo a psicología a nivel emocional, digamos, ¿no? A todas las dificultades, problemáticas, tips, bueno, también herramientas un poco para reflexionar y qué hacer en casa. Y bueno, ahí estamos, muy contentos. Fenomenal. Y con tu consulta privada, ¿no? También, ¿no? Y con mi consulta privada, efectivamente. Que llevas también ya algún tiempo con ella y va la cosa muy bien. Bueno, mirar, ¿por qué contar con Manuel Vivas? Porque, bueno, dentro de estos compañeros y compañeras que estoy trayendo a los programas de los Rincones de la Mente, he visto que el tema de la ansiedad generalizada, pues lo trata bastante bien. Y, vamos, de hecho, el seguimiento que le tengo hecho, sé que nos puede hoy en día en el programa de hoy orientar bastante e informarnos en este programa divulgativo, pero a la vez que queremos que sea técnico y clínico, ¿no? La primera pregunta, Manuel, para centrarnos ya en el tema. Trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué pasa? Que la generalizada distinta al trastorno de ansiedad, estamos hablando de los trastornos afectivos, te pongo en antecedentes también y a todos nuestros oyentes, a los cuales les sigo diciendo que se inscriban y que se suscriban a YouTube también, el canal de Jaén Plus Radio, a este programa Los Rincones de la Mente, que es gratuito y que nos sigan con aquellos programas y todos los programas que llevamos haciendo desde más de un año que empezamos en esta cadena. Te preguntaba, trastorno de ansiedad, que se ha hablado también a lo largo y subyace a lo largo de casi todos los problemas mentales y de personalidad, etcétera. Trastorno de ansiedad generalizada. ¿Hay distintos estadios del trastorno de ansiedad en concreto? Cuéntanos. Sí, dentro del, bueno, el DSM-5 es el manual de diagnóstico que más se utiliza, ¿no? A nivel europeo y americano mayormente. Em, y tenemos una sección dentro de todos los trastornos, del amplio abanico de trastornos a nivel mental, psicológico, tenemos los trastornos de ansiedad, los que vienen relacionados con la ansiedad, con el miedo. Y aquí tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos el trastorno de pánico, tenemos las fobias, tenemos el TOC, agorafobia, en fin, tenemos una amplia variedad de trastornos. Antes de definir el trastorno de ansiedad generalizada o la ansiedad, hay que diferenciar entre miedo y ansiedad. Cuando hablamos de miedo, hablamos de que hay un estímulo al que hay que hacer frente, ¿no? Al que hay que darle una respuesta.
Por ejemplo, hablemos de, estamos por la calle y vemos un perro gigante babeando y corriendo hacia nosotros ladrando, ¿no? Ahí se activa la respuesta de miedo. ¿Qué ocurre con la ansiedad? La ansiedad es similar al miedo, por eso son tan parecidas y por eso están relacionadas dentro del abanico de los trastornos de ansiedad. El problema es que no hay un perro, digamos, no hay un estímulo concreto, sino que es mucho más difuso. La preocupación, el miedo, en este caso, las respuestas físicas que aparecen, son mucho más difusas, son mucho más subjetivas y tienen un componente de preocupación por lo que va a pasar en el futuro. ¿Me quiere decir, Manuel, que el miedo, o sea, la ansiedad quizás son miedos más de tipo irracionales? Efectivamente, aquí diferenciaríamos entre un miedo real, en este caso, como decíamos, un perro, ¿no? Que está yendo hacia nosotros, y luego estaríamos hablando, en otro ejemplo, de una persona que le da miedo salir a la calle por encontrarse un perro, ¿no? Fíjate, en uno tenemos un perro presente y en el otro tenemos la posibilidad Una real o anticipación imaginaria. también, ¿no? Efectivamente, anticipación y miedo por lo que pueda pasar en el futuro. Este miedo del que hablamos, esta ansiedad, perdón, de la que hablamos, es de la que hablamos cuando hablamos de ansiedad generalizada. Es decir, esa sensación de alarma constante, repetida y durante mucho tiempo, que al final afecta a nuestra vida, ¿no? Si nosotros estamos preocupados de forma constante, casi que las 24 horas del día, claro, eso afecta a muchas áreas de nuestra vida y acaba permeando, ¿no? en cómo vivimos la vida. De hecho, el trastorno de ansiedad generalizada se diferencia del trastorno de ansiedad leve o el trastorno de ansiedad esporádico en eso, lo que tú acabas de decir, ¿no? En esa continuidad, yo te decía, esa ansiedad y preocupación excesivas, como tú bien dices, y continuas, y sobre todo que son difíciles de controlar, ¿no? Muy, muy difíciles de controlar. Cuando hablamos ya de diagnóstico, ¿no? Digamos que para hablar de un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, no estamos hablando de un momento de ansiedad o un síndrome, digamos, ansioso, una época quizá más, pues bueno, más de ansiedad, digamos, como podemos tener todos en la vida. Aquí estamos hablando de un trastorno. Cuando hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, hablamos de estas preocupaciones que son excesivas, son incontrolables, son difíciles de quitar de la cabeza, digamos, muy repetidas a lo largo del día, pero también durante el tiempo. Se habla de más de 6 meses, un mínimo de 6 meses. Eso te iba a decir, la temporalidad mínimo, a partir de los 6 meses ya se empieza a cronificar y se puede hablar de trastorno. Efectivamente, a partir de esos 6 meses y siempre y cuando causa una interferencia en la vida. Digamos que ese es el criterio quizá más importante para hablar de que algo está siendo un trastorno. Que te incapacite de alguna manera, ¿no? Efectivamente, cuando a mí me interfiere en mi vida, cuando no me deja vivir una vida familiar que yo quiero vivir una vida laboral que yo quiero vivir, hacer las cosas que me gustan con normalidad, ahí entonces estamos hablando una de vida que... social, ¿no? Efectivamente también. Manuel, ¿se puede dar en la niñez también o solamente se da en la edad adulta? Sí, por supuesto, se puede dar en la niñez. Es un trastorno que no está, digamos, simplemente en la adulta, también se da en los cuadros infantiles. Vale, hay una cuestión también que acaba ya más o menos de sugerirlo, pero que me interesa mucho, que es el tema de las comorbilidades. Es decir, es un cuadro que se puede mascarar con otros tipos de cuadros que incluso se pueden definir antes que otros o posteriormente a otros a nivel psicológico o psicopatológico. Te hablo de temas de cuestiones de emociones enmascaradas, cuestiones de trastornos de, como decía, de TOC, etcétera, etcétera. Existen distintas cuestiones que pueden afectar o que pueden incidir en que este cuadro esté un poco enmascarado. Desde la infancia incluso te hablo, incluso de la primera edad adulta. Sí y no. Es decir, más que enmascarar, es que la ansiedad está siempre presente prácticamente, bueno, no siempre, ¿no? Pero en muchos de los casos, cuando estamos hablando de dificultades emocionales, siempre va a haber ese componente de preocupación, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que es una ansiedad no llega a ser un trastorno de ansiedad generalizada, pero sí que va a haber ansiedad. Entonces, definir cuándo es un trastorno de ansiedad generalizada o cuando es una ansiedad acompañada de otro trastorno, a veces es difícil de definir. En cuanto a comorbilidades, lo más común es que vaya de la mano con algún otro trastorno de ansiedad, de los que hablábamos antes relacionados con el miedo, por ejemplo. Eso es importante. Alguna fobia, pánico, TOC, como decíamos. También la depresión. La depresión también suele ir mucho de la mano, es raro. Cuando encontramos cuadros ansiosos es raro que no haya también componentes de depresión, o cuando encontramos depresión es raro que no haya también componentes de ansiedad, ¿no? Casi siempre suele ir de la mano. Y por supuesto también de otro tipo de dificultades psicosomáticas.
¿no? A nivel dermatológico, a nivel estomacal, a nivel inmunológico, por ejemplo. Todos conocemos, yo creo, personas, ¿no?, que tienen psoriasis, ¿no? Y muchas veces se le aparece esa psoriasis en periodos de estrés, en periodos de ansiedad, ¿no? O colon irritable. Vamos a hablar de esos síntomas, efectivamente, y entramos en este capítulo fundamental también, que son cuáles son esos síntomas, porque decías preocupación o ansiedad persistente, ¿no? Decías situaciones y acontecimientos que una persona los puede ver como amenazantes. Digo, síntomas psíquicos de la esfera psíquica que pueden afectar a estas personas, pues para, por ejemplo, incapacidad para dejar de lado preocupaciones o para relajarse. Cuéntanos un poquito de todo esto. Sí, pues... Psíquico, después hablaremos de los físicos, Manuel. Sí, sensación de fatiga, tanto emocional como física, como dices, ¿no? Sensación de fatiga, pensamientos que no paran, ¿no? Rumiación de forma excesiva, ¿no? Siempre hablamos de que parece que nuestra cabeza es como una lavadora, ¿no?, de pensamientos, en los que los pensamientos están dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Irritabilidad también encontramos, ¿no? Sobre todo, quizá la irritabilidad quizá más en el género masculino, ¿no? En hombres normalmente suele aparecer la ansiedad más como irritabilidad. Aunque se están más diagnosticadas las mujeres que los hombres, ¿no? En general, del trastorno es generalizada. La irritabilidad quizás es más un componente masculino, ¿no? Pero en general a las mujeres se les diagnostica más que al hombre. A nivel epidemiológico, sí. Las mujeres tienen mayor prevalencia que los hombres. Cuando hablamos de percibir situaciones o acontecimientos quizás como amenazas, ¿también estamos rayando el problema de personalidad? Sí, por supuesto. Hay dentro de las causas, ¿no? Dentro de que no hay una hipótesis, una causa concreta y 100% estudiada, dentro de la hipótesis hay un componente biológico a nivel genético, ¿no? De hecho, uno de los factores de riesgo es tener una historia familiar de ansiedad, pero otro también los tipos de personalidad, ¿no? Personalidades, por ejemplo, más tirando al neuroticismo, son tienen más prevalencia Vamos a hablar ahora de las causas un poquito más a fondo y de los factores de riesgo, pero sigamos con los síntomas. A nivel físico me decía, y son importantes también estos síntomas, ¿no? Estamos hablando incluso de la primera edad adulta ya que se empiezan a manifestar en la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas físicos de esas personas que realmente tienen, como bien acaba de decir, no la típica ansiedad que parece ser que es la palabra hoy en día, que todo tiene ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad y todo el mundo tiene estrés? El otro día hablaba con otra compañera y decía, el estrés y la salud mental, es que todo el mundo parece que está estresado, ¿no? Y yo no sé si es que se utilizan ya últimamente de forma un poco vulgar, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Estamos hablando de un trastorno, ¿no, Manuel? ¿Cuáles son esos síntomas físicos en donde ya te llegan, o psicosomáticos, ¿no?, llamémoslo así, en donde están afectando y sobre todo tú en tu consulta ves que afectan en mayor medida? La ansiedad tiene un componente muy físico. Al final la ansiedad no deja de ser una alarma para actuar frente ante un peligro, sea real o sea irreal, ¿no? Digamos, esté presente o no esté presente. Pero al final ese componente físico a lo que nos lleva es a atacar o a correr o a evitar, ¿no? Entonces al final se activan una serie de procesos pues, muy físicos en el cuerpo. Entonces los síntomas, desde palpitaciones y nudo en el estómago, falta de respiración, ¿no? Temblores, sudores, calor corporal. Ahogos, ¿no? Ahogos, claro. Fatiga, decía antes, ¿no? Efectivamente, fatiga. Al final los síntomas, si te fijas, ¿no? Para cualquiera que no sepa lo que es la ansiedad, las sensaciones son similares a, imaginemos que pegamos una carrera, un sprint de 2 minutos sin parar y nos paramos en seco. Esas sensaciones que nos quedan de fatiga, de que me falta el aire, de repente noto mi corazón latiendo rápido, esas sensaciones son las que viven las personas con ansiedad, digamos, con el trastorno de ansiedad generalizada, pero sin necesidad de correr, ¿no? Esas sensaciones que al final, pues bueno, generan mucha preocupación. Sin necesidad de correr, mucho cuidado, lo que acaba de decir el psicólogo, efectivamente. Es importante ese tema. Y además estamos antecediendo un poco a lo que va a llegar a la segunda parte del programa, que es el tema del pánico, ¿no? Cuando ya llega un momento y todo esto ya se descontrola totalmente, todos esos síntomas se exacerban, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. En los niños también igual, esos síntomas pueden ser más o menos iguales que en los adultos. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad generalizada en un niño de 7, 8, 10, 12 años?
La diferencia es que hay quizá menos conciencia de qué está pasando, ¿no? Lo que vemos más en niños, en un adulto, sobre todo últimamente, ¿no? Que en los últimos años sí que parece que se está normalizando mucho, gracias a estos espacios también, por supuesto, se está normalizando hablar de Se estos está temas. trabajando cada vez más la gestión de emociones, que eso es importante, ¿no, Manuel? Efectivamente. Entonces sabemos lo que es la ansiedad, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la ansiedad. ¿Qué pasa? En niños muchas veces no lo saben. Entonces lo viven con mucha angustia, con mucha inseguridad, mucha incertidumbre, no saben qué le está pasando, entonces esa ansiedad se hace más grande todavía porque no saben qué está ocurriendo. Entonces, bueno, este es el componente quizá que más se ve en consulta, la sensación de no sé qué me está pasando. Claro, lo que está pasando es que está viendo un cuadro ansioso o un trastorno Porque a ti te ansioso. llegan niños y adolescentes también con temas ya de ansiedad generalizada, o solamente te llegan personas adultas, o es decir, que te empiezan a llegar también gente. Sí, En por donde supuesto. podremos ver miles de motivos que también lo hemos hablado aquí, seguiremos hablándolo, redes sociales, el tema de utilización de medios tecnológicos, etcétera, etcétera, pero eso ya entrar en otro tema que me imagino que influye, que sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Al final, uno de los tratamientos, ¿no? De lo que tenemos que hacer al final frente a la ansiedad es buscar estrategias de gestión emocional, ¿no? A nivel, sobre todo, digamos, bueno, a nivel conductual. ¿Qué hacemos con esa ansiedad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos viendo, sobre todo en adolescentes, que si yo tengo ansiedad y me pongo con el móvil o me distraigo a través de una pantalla, ¿no? Al final estamos dejando nuestra gestión emocional a merced de esa pantalla. Necesito esa pantalla para poder gestionarme emocionalmente. Entonces, bueno, el aprendizaje va un poco por ahí, ¿no? A buscar estrategias adaptativas que no impliquen tener que depender, en este caso, de una pantalla. ¿Qué importancia tiene, no es por, que también, bueno, oye, hay que hablar de nuestra profesión, de psicología, ¿no? ¿Qué importancia tiene el acudir cuanto antes niños, niñas que se den cuenta de síntomas en la infancia, incluso en la primera adolescencia, de perfeccionismo, carecer de confianza, exigir demasiada atención sobre su propio trabajo y sobre todo esos síntomas psicosomáticos, dolores de estómago, etcétera, etcétera, en diarrea, vómitos que tienen muchos niños y niñas ya en el periodo escolar? Manuel, vamos a centrarnos, antes hablábamos un poquito de las causas, efectivamente, vamos a centrarnos en las causas sobre todo que llevan o que pueden ser el origen de estos trastornos de la ansiedad generalizada. Decía, una de ellas es quizás el tema de personalidad, su propia personalidad, ¿no? Más vulnerables, menos vulnerables, en definitiva. ¿Qué tipo de personalidad te llegan allí? Por ejemplo, personas evitativas, dependientes, cuéntame. Sí, personalidades, digamos que las que encuentro con mayores cuadros de ansiedad son, por un lado, los perfeccionistas, personas perfeccionistas que necesitan tenerlo todo bajo control y que esa falta de control de la vida, que al fin y al cabo la vida no se puede controlar al 100%, ¿no? Como es normal, muchas veces pues bueno, va haciendo bola hasta que termina, digamos, un poco estallando en un cuadro ansioso. O bien, también, como decía, ¿no? Personalidades evitativas, ¿no? Por ejemplo, adultos o adolescentes, ¿no? Que sobre todo que es lo que yo trato, que ante un problema, ¿no? Su estrategia, como hablábamos antes de estrategias de afrontamiento, su estrategia de afrontamiento es evitar. ¿Qué pasa con la evitación? Como decíamos, la ansiedad nos mueve a eso, ¿no? A correr de la situación o a atacar. Al final, el correr es una forma de gestionar esa ansiedad. ¿Qué ocurre? Que a corto plazo, por supuesto, si yo tengo una situación que me genera ansiedad, a corto plazo, si evitándola, me la quito. va a desaparecer, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que si aquello de lo que yo estoy corriendo al final no deja de ser algo importante en mi vida, a largo plazo yo me voy a sentir mal conmigo mismo y cada vez voy a sentir que tengo menos herramientas para afrontar esa situación. Siempre ponemos el ejemplo, ¿no? de una exposición en la universidad o de una reunión en el trabajo y casualmente ese día me pongo enfermo, ¿no? Claro, ese día Evito, no se voy. me va, claro, la ansiedad se me va, estupendo, me he quitado esto que me generaba Ante un malestar. examen o ante, ¿no? Exacto. ¿Qué ocurre? Que para la siguiente reunión, para la siguiente exposición, la ansiedad va a ser un poquito más grande. Y para la siguiente, un poquito más grande. Al final, de lo que se trata es de buscar estrategias que, aunque a corto plazo sean desagradables, como puede ser exponerme a la situación a la vez que estoy haciendo alguna estrategia para gestionarme, a largo plazo van a hacer que yo controle más esas situaciones y que me sienta mejor conmigo mismo, ¿no? Porque al final estoy haciendo las cosas que quiero hacer sin necesidad de tener que salir corriendo, ¿no? Efectivamente, esos problemas de personalidad pueden ser una de las causas de este trastorno de ansiedad generalizada. Pero también hay temas genéticos, evidentemente, ¿no? Incluso hereditarios, ¿no? Incluso el tema de
química, perdón, y la funcionalidad del cerebro, es decir, el tema ya sabemos cómo funciona la serotonina, la dopamina, todo eso lo veis en consulta, ¿no? Sí, bueno, yo el tema de neurotransmisores y tal lo tengo un poco más de lado, digamos, ¿no? Porque al final creo que es área para los psiquiatras más que para los psicólogos. Pero sí, también se habla de, bueno, dentro de esa genética, ¿no? De ese componente de la personalidad, al final no deja de haber una base ¿Tú lo ves neurobiológica, en ¿no? consulta, esa herencia, esa genética también, quizás? Sí, claro, bueno, no lo veo a nivel de neurotransmisores, No, como, pero como es digo normal, por lo que pero sí los que pacientes te dicen, mi padre, mi madre, tal. efectivamente, sí, claro, que ves a, por ejemplo, adolescentes, ¿no? Que bueno, cuando vienen con los padres, pues también ves ciertas conductas similares, ¿no? O ciertas formas de gestionar los problemas de forma similar, ¿no? Ves padres que, bueno, también tienen Ese ciertas modelaje que dificultades. dice, oye, mi niño, ya no vamos a hablar de la hiperactividad, que también hemos hablado en algún programa aquí, pero bueno, si el padre dice, pensé que el padre era de chiquitillo igual, ¿no? Más o menos de hiperactivo, ¿no? O- Y de ansioso y de irritable, ¿no? Pero eso no estamos hablando de trastorno generalizado, pero bueno, ya. Y hay el tema de también, como decíamos antes, de gestión de las emociones, sobre todo en posibles traumas en la infancia o en la adolescencia también, cómo pueden influir, ¿no? Claro, influyen muchísimo. Imaginemos, al final, antes hablábamos de factores biológicos, genéticos, factores psicológicos de personalidad, pero también tenemos los factores ambientales que son quizá la importancia incluso mayor que la genética, ¿no? Al final, imaginemos una situación en la que un niño ha crecido en un ambiente completamente inestable, ¿no? En el que no sabes qué esperar del día siguiente. Ujú. Al final, esa persona en la adultez seguramente digamos que tenga ciertos rasgos de ansiedad porque ha vivido precisamente en esa vida en la que puede haber un peligro al otro lado, ¿no? De forma constante. Al final ese aprendizaje también permea en nuestra personalidad. Esa experiencia de la infancia, se ha hablado aquí también del niño herido, es decir, todas esas cuestiones que hay ahí que subyacen y que hay que tener mucho cuidado con ellos y que desde luego cada vez se está concienciándose más desde los padres hasta el sistema educativo en general, ¿no? Aunque existen otras complicaciones evidente, también, que son, como decíamos antes, redes sociales y tal, Eso ¿no? es. Puede ser incapacitante el trastorno de ansiedad generalizada. Me decía al principio casi el programa. Muy incapacitante. El ejemplo que poníamos antes, ¿no? Si yo para hacer mi trabajo bien tengo esta emoción que se me escapa de las manos, al final eso va a afectar, ¿no? Afecta a nivel de concentración, afecta a nivel de rapidez mental, digamos, a nivel de bloqueo. Entonces, claro, por supuesto que afecta en todas las áreas. Pensamos que una Reduce persona... la energía, ¿no? Claro, pensemos que una persona con ansiedad al final va a ver, digamos, su entorno de la mano de esa emoción, ¿no? A través de preocupaciones. Lo que una situación neutra, digamos, que para otra persona podría no tener significado, ¿no? O tener mucha más relevancia, una persona con ansiedad se la va a llevar más allá, ¿no? Se va a ir al peor escenario posible, ¿no? Entonces, claro, esto por supuesto afecta a todos los niveles. Si nos centramos, por ejemplo, en lo laboral, como decíamos antes, pues claro, al final todo lo que tiene que ver, contacto con otras personas, todo lo que tiene que ver con el propio desempeño, pues bueno, va a afectar y mucho, claro. Incapacita, por tanto, como decíamos, a nivel social, incluso en relaciones sociales, Sí, a nivel familiar, si se llegan a casar este tipo de personas, a nivel de todos los aspectos. Realmente son personas que sufren. sí, mucho. Además, cuando te las encuentras en consulta, este tipo de cuadros, ves mucho sufrimiento y mucha desesperación, ¿no? Porque es una sensación de preocupación constante que no quieren tener. Es decir, al final, todos y todas queremos tener una vida tranquila, una vida feliz, sin mayor dificultad, ¿no? Y esto al final se ve como un impedimento, por supuesto, y ven mucha desesperación, sobre todo en la primera sesión, digamos, a la hora de, digamos, arropar el motivo de consulta, lo que se suele ver es un desahogo, digamos, un explotar, digamos, contando cómo se sienten y cómo viven su situación, su entorno. Manuel, también hay otra cuestión que es el tema cognitivo. También me parece interesante reseñar que
Yo te lo digo también por mi trabajo, por mi experiencia, que donde la gente dice, oye, parece ser que tengo problemas de memoria, estoy como que estoy desconcentrado, estoy y tal, y resulta que de fondo puede estar ahí por medio también injertada un trastorno de ansiedad muy importante que te lleva a que no estés realmente centrado. Cuéntanos. Claro, no tiene por qué ser un trastorno, es decir, puede ser un cuadro de ansiedad normal y corriente. Yo creo que todos lo habremos vivido en algún momento de nuestra vida, ¿no? El sentir que tenemos más despistes o que no estamos centrados, porque a lo mejor estamos pasando por mucho. ¿Qué ocurre? Que evidentemente toda esta carga mental de la que hablamos, ¿no? Todos estos pensamientos, al final el cerebro es una máquina increíblemente eficiente, pero tiene sus limitaciones. No puede estar atendiendo a 1000 cosas a la vez. Si yo en mi cabeza estoy poniendo el foco a todo lo que tengo dentro, a todos los pensamientos, claro, a lo que hay fuera y a lo que necesita mi atención, no voy a tener tampoco la lucidez o la energía para repartirla por todos sitios. Digamos que nuestra cabeza está centrada en esos pensamientos y no en lo demás. Y eso, claro, implica pues eso, despistes, implica sí, bueno, errores a nivel Problemas cognitivo, de perdón, razonamiento incluso. efectivamente, incluso pues, bueno, a veces hasta no conectar con las personas, ¿no? Estar con amigos tomando algo y no poder ni estar en la situación, no estar ni escuchando en condiciones a la situación que tenemos, ¿no? O las conversaciones que tenemos, porque estamos en nuestra cabeza, ¿no? Yo me acuerdo, ya un término que no lo veo tanto, pero antes en psiquiatría, en los psiquiatras, en salud mental, que le llamaban el embotamiento afectivo. Es decir, como que decíamos, bueno, pero hasta ese punto es así, ¿no? Ujú. Sí, esto lo encontramos tanto en ansiedades como en cuadros depresivos, ¿no? Es una sensación de estar como en una especie de punto emocional, digamos, en una línea base, ¿no? En la que ni siento mucho, ni para bien ni para mal. Estoy ahí como en una línea casi continua. Ujú. Y, perdón. No, no, dime, dime. Sí, y claro, esto se ve mucho en la ansiedad y muchas veces puede ser porque haya algún tipo de, a veces incluso traumas, ¿no? Que haya que intentar desbloquear, hay que intentar indagar y que no se quiera observar, ¿no? Digamos que la estrategia de regulación es directamente apartarlo, no implicarme emocionalmente, pero claro, eso implica que al final vamos acumulando y acumulando y acumulando. Hay un tema, antes de pasar ya al tratamiento, vamos evolucionando en el programa, rápidamente como vamos, pero hay un tema que además acaba de decirlo, de comentarlo, en muchos aspectos de ansiedad y de depresión. Siempre conlleva uno lo otro lo uno, tiene una importancia más en uno, o es primero depresión y te lleva a la ansiedad te lleva a la depresión, o se pueden perfectamente limitar uno de otro. Yo lo veo complicado, pero tú eres el que lo trabaja en consulta diaria. Siempre no aparecen, ni hay digamos, un orden establecido, pero sí que se ve mucho. Se ve muchísimo y es extraño, o por lo menos bajo mi experiencia, ¿no? No ver. A lo mejor no hay un trastorno de depresión mayor, que sí que es verdad que el trastorno de depresión mayor es mucho más, digamos, más serio, ¿no? Tener un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de depresión mayor quizás es más extraño, ¿no? Pero sí que encontrar cuadros de ansiedad o cuadros depresivos unidos a alguno de los dos trastornos, por supuesto. Al final, si yo tengo una depresión, también voy a tener pensamientos recurrentes con respecto a la preocupación sobre mí mismo, sobre lo que no puedo hacer, sobre lo que puedo hacer. Y cuando tengo ansiedad, esas preocupaciones al final me implican no vivir mi vida como quiero y eso también puede llevar a cuadros depresivos, ¿no? Y de tristeza. Efectivamente, que casi el uno con el otro se complementan en muchos casos. Conviven muy bien, por desgracia. Por desgracia, conviven muy bien. Manuel, vamos a llegar al tratamiento, porque claro, esto hay que tratarlo y a ver cómo lo tratáis, ¿no? Y aunque después vamos ya a meternos, aunque sea un poquito más ligeramente, en los trastornos de pánico, que tienen su importancia, que también podría servir el tratamiento para los trastornos de pánico, para lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Cómo trabaja un psicólogo en una consulta de psicoterapia el tema de la ansiedad generalizada, con estos cuadros, incluso estos síntomas de tipo depresivo y otras comorbilidades que hemos comentado anteriormente? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, esto depende de la línea de tratamiento, ¿no? Del tipo de terapia que utilice cada uno, ¿no? Sí que es cierto que hace precisamente esta semana, ¿no? Preparando la entrevista he estado viendo una revisión sistemática de Papola, era la autora,
bueno, que veía los tratamientos con más eficacia del trastorno de ansiedad generalizada en general, ¿no? Y sí que se concluía que la terapia cognitivo-conductual, tanto a corto plazo como a largo plazo, sigue siendo la más efectiva. Más científicamente hablando. Efectivamente, la que mayor validez tiene, juntado a las terapias de tercera generación y terapias de relajación. Mindfulness funciona también. Efectivamente. Quizá más a corto plazo, sí que es cierto que la terapia cognitivo-conductual parece que tiene más validez tanto a corto como a largo. Pero bueno, digamos que estos son los tratamientos de referencia. En mi caso, yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual y bueno, lo que hacemos con la terapia cognitivo-conductual es trabajar en gestionar, flexibilizar los tres componentes de la emoción, digamos, el físico, el cognitivo y el conductual. A mí hay una cosa que me gusta siempre explicar, porque creo que el saber por qué ocurren las cosas ya empieza a darnos control sobre la situación. Por lo menos ya no me mantengo en un estado en el que no sé ni lo que me pasa. La emoción, digamos que tiene tres componentes, según el modelo de los tres componentes de la emoción, ¿no? Tiene un componente físico, puramente físico, es decir, lo que yo siento en el cuerpo con esa emoción. Un componente cognitivo, es decir, los pensamientos asociados a esa emoción, y un componente conductual, ¿qué hago yo cuando tengo esa emoción? Este triángulo, ¿no? Estos tres componentes, es casi que lo primero que yo explico, ¿no? Cuando tenemos este tipo de casos. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo lo podemos tratar? Pues precisamente trabajando y dando estrategias en estos tres componentes. O a nivel físico, por ejemplo, una relajación, una respiración, ¿no? Estaríamos trabajando simplemente en el componente físico. A nivel de pensamiento, con alguna estrategia de control de los pensamientos. O a nivel conductual, pues bueno, imaginemos que yo tengo ansiedad y a nivel conductual, puramente conductual, decimos, oye, pues me voy a dar un paseo cada vez que tenga ansiedad, ¿no? Ahí al final, pues bueno, se está gestionando también la emoción. Rara es la vez que uno vuelve a casa después de un paseo peor de lo que se fue, ¿no? Entonces al final ahí estamos gestionando la emoción. Lo que solemos hacer es una combinación de las tres, ¿no? Solemos trabajar en activación física, en los pensamientos que van asociados, en las conductas que suelen aparecer, y es lo que vemos, ¿no? Con los pacientes en consulta. Y que el tratamiento tiene, evidentemente, es positivo, lógicamente tiene sus resultados, pero ¿cuánto tarda una persona más o menos en empezar a sentir mejoría, un bienestar emocional? Depende mucho de la gravedad, depende mucho de... Y de la persona, si es más o menos no maleable, no vulnerable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, al final cada persona tiene sus síntomas, tiene sus formas de vivir la emoción. Por ejemplo, veo casos que son muy físicos, es decir, siento ansiedad, pero es que lo siento de forma muy física, siento un nudo en el estómago, siento que me falta el aire, pero a lo mejor no hay tantos pensamientos o no hay evitación, ¿no? Sino que Es interesante está todo el rato, digamos, sintiendo ese componente físico. Hay otras personas que tienen un componente cognitivo tremendo, ¿no? Mi cabeza es que no para. Y a lo mejor no vivo la ansiedad con tantos síntomas físicos, ¿no? Pero la cabeza no le para. Pero la cabeza no para, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del perfil, pues vamos a utilizar una técnica u otra, y dependiendo también del perfil y de la gravedad, pues tardará un tiempo u otro. Sí que es cierto que bajo mi experiencia, normalmente suele haber una mejora, digamos, notable en unas 4 sesiones aproximadamente. ¿4 sesiones? La media son unas 4 sesiones aproximadamente, sí. Ya, pues eso es importante. Eso sobre todo a nivel cognitivo-conductual, a nivel psicoterapéutico propiamente dicho, el mindfulness, el tema de otras. Pero de alguna forma también os ayudáis o es importante el que esa persona venga con algún tipo de medicación. Bueno, esto no es, al final, como decíamos antes, al final es área de psiquiatras, pero sí que en casos graves lo vemos y a veces hasta es necesario, ¿no? Se suele utilizar, dependiendo de los casos, ansiolíticos o antidepresivos, una combinación de las dos. Y bueno, encontramos... ¿Ayudan? Por supuesto, hay casos en los que sí que es cierto que a largo plazo es lo que siempre se dice, ¿no? La cuestión es
aprender a gestionar estas emociones sin necesidad de medicación, ¿no? Y sí que es cierto que en España pues hay una sobremedicación bastante preocupante. Eso lo hemos dicho aquí varias veces. España y Eso Portugal, los países con más ansiolíticos y antidepresivos Eso que es. se consumen de Europa, ¿eh? Y el problema es que se ve muy mal uso de los ansiolíticos y antidepresivos, es decir, vemos muchos pacientes que lo toman de forma, digamos, a voluntad, ¿no? No de forma pautada. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando encontramos pacientes que sí que se toman la medicación con la pauta, con las pautas que le han establecido y se va retirando, ¿no? También de forma eso es pautada. fundamental también. Es lo mejor, ¿no? Es lo que ojalá que viéramos siempre. Por desgracia no es lo que solemos encontrar, ¿no? ¿No? No, por desgracia lo que solemos ver es, pues bueno, pues normalmente un mal uso de la medicación o bien, oye, pues ya me encuentro mejor, me la quito de golpe, ¿no? Claro, eso el problema es que... O a deshora, un día se me olvida y otro no. Efectivamente, el problema es que eso genera desajustes, ¿no? A nivel de neurotransmisores y muchas veces se pueden hasta dar efectos rebote, ¿no? Entonces, nos lo encontramos en casos graves, como decía, ¿no? Pacientes que llegan con medicación en casos más graves o más severos. Pero bueno, sobre todo lo que vemos, pues bueno, pues por desgracia un mal uso. Pero sí que bien utilizada, es una herramienta que está ahí, que sirve y que bueno, que bien gestionada. Y acompañando de psicoterapia, ¿no? Porque al final si solo utilizamos medicación, el problema es que se cronifica. Tiene que ser problema. Combinado, evidentemente. Claro, se cronifica el problema. Yo al final estoy dependiendo de la medicación durante toda mi vida, ¿no? Así que, bueno, bien utilizada, Perfecto. bienvenido sea, por supuesto. Ya te digo, Manuel Viva, psicólogo, nos quedan 5 minutos. Se nos está pasando el tiempo. Vamos a hablar de los trastornos de pánico, en definitiva. Claro que sí, también el programa y yo quería que se hablara de eso. De todo lo que hemos hablado, llega a los trastornos de pánico. ¿Qué son los trastornos de pánico en concreto? Antes hablábamos del ejemplo del perro, ¿verdad? Imaginemos que encontramos un perro gigante corriendo hacia nosotros, babeando y ladrando muchísimo, con intenciones, parece que no muy agradables, ¿no? Ahí se va a activar una respuesta de miedo tremenda, ¿no? Se va a ver un componente físico muy grande que nos va a llamar seguramente a salir corriendo. ¿Qué ocurre con los trastornos de pánico? En los trastornos de pánico aparece estas mismas sensaciones, mucho más severas que las que aparecen con la ansiedad, es decir, es como un pico de miedo barra ansiedad tremendo, pero sin que haya nada. Entonces se vive con mucha desesperación, se vive casi como si fuera un infarto, lo típico que dicen pacientes que vienen con estas dificultades, ¿no? Es que pensaba que me estaba dando un infarto. ¿Por qué? Porque de repente el cuerpo es como si echara todo el combustible que tiene para activarnos y para salir corriendo, y una sensación de alarma y de miedo grandísima. Y aparece efectivamente sin el perro. Entonces, ¿qué lo causa? Pues lo causa, no se sabe exactamente, volvemos a lo mismo, ¿no? No hay factores, no hay un factor al 100% concreto que digamos que lo causa, pero una sobreexcitación del sistema nervioso por causas, pues a veces indeterminadas. Sí, lo que se ve es que muchas veces, por ejemplo, hablábamos antes de la ansiedad, ¿no? Hablábamos esas experiencias previas que nos han ido gestionando bien. Efectivamente, vamos acumulando, y de repente digamos que el vaso rebosa. Y a lo mejor, ¿qué te digo yo? Un café puede despertar ese ataque de pánico. Realmente no ha sido el café, sino que ha sido todo lo que hemos estado acumulando durante mucho tiempo y que a nivel emocional no hemos ido sacando y que el cuerpo necesita desahogar y aparece. Digamos que es como un rebose, es como una presa que abre sus puertas, ¿no? El problema es que se vive con mucho miedo. Y el problema también es que nuestro cerebro es una máquina de hacer asociaciones. Entonces, en el próximo momento en el que sintamos esas sensaciones físicas un poquito más intensas, ese foco en, oye, que me va a pasar otra vez, esto hace que se dispare de nuevo, digamos, la sensación de alarma, la alarma vuelva a sonar y que vuelva incluso a ocurrir. En el trastorno de pánico, una cosa es el ataque de pánico, que puede ocurrir y que muchos de tus oyentes habrán experimentado, y otra cosa son los trastornos de pánico. El ataque de pánico al final no deja de ser... una cosa de alguna forma puntual, efectivamente, ¿no? El ataque que te da en un momento puntual por las razones que sean. En el trastorno de pánico lo que pasa es que son muy continuados, son impredecibles, muy continuados y de nuevo
pues causan una interferencia, ¿no? Si yo ya no puedo ir a trabajar con seguridad por miedo a tener un ataque de pánico, si no puedo ir a comprar al supermercado por miedo a tener un ataque de pánico, si no puedo salir a tomar una cerveza con los amigos por miedo a tener un ataque de pánico, y al final eso limita mi vida, ahí estamos ya hablando de un trastorno de pánico. ¿Pueden ser quincenales, semanales, diarios? Esto depende, no hay una... ¿Por tu experiencia en consulta? En mi experiencia suelen aparecer a lo mejor un par al mes, 3 al mes, pero eso es los casos que yo me he encontrado. Es decir, conozco de casos de casi semanales, ¿no? Diarios. ¿Y qué se trata antes? ¿El trastorno de pánico? El tema de pánico, esos cuadros, sí, que de alguna forma, pues con todos los síntomas que has dicho, temas a nivel respiratorio, cardíaco, pulmonar, digestivo, bloqueo emocional, llanto, es decir, esa sensación casi que te da de ahogo. Sí. ¿Cómo se trata? ¿Qué se trata antes el pánico que la ansiedad? Como es un poco todo, como que tiene que ser complicado. Te lo digo ya para casi terminar, Manuel, que nos quedan 2 minutos. Vale, pues bueno, digamos que yo en estos casos lo que hago primero es trabajar el pánico en sí, es decir, trabajar sobre el síntoma y luego ya irnos más a la gestión, digamos, emocional más profunda. Es decir, primero vamos a controlar el síntoma y luego ya vamos a ver de dónde viene y vamos un poco a indagar de forma más profunda. Lo que se suele hacer, lo que pasa con los ataques de pánico, con los trastornos de pánico, es que hay un miedo muy intenso a las propias sensaciones físicas. Es decir, al final lo que a mí me provoca el ataque de pánico es el sentir que me va a dar un ataque de pánico, el sentir que mi corazón va más rápido, el sentir de repente un golpe de calor, el sentir temblores. Entonces lo que trabajamos es una exposición, digamos, a las propias sensaciones físicas. Digamos que poco a poco, de forma muy pautada, ¿no? y de menos a más, lo que vamos haciendo es exponernos a esas sensaciones físicas y comprobar que efectivamente no pasa nada por tener esas sensaciones físicas para perderle el miedo. Una vez que le perdemos el miedo, pues ya el trastorno, los ataques de pánico, pues ya van bajando, ¿no? De intensidad y digamos, de frecuencia. Una curiosidad, ¿se pueden prever, ya casi para terminar de hablar de este tema y del problema? Se pueden prever, dependiendo de los casos. Muchas veces hay pacientes en los que saben perfectamente cuándo les va a dar un ataque de pánico o en qué situaciones. Por ejemplo, en casos de personas agorafóbicas, ¿no? Saben que si van a un supermercado en el que hay mucha gente, les va a dar un ataque de pánico. Saben que si van en Navidad al centro de la ciudad... Ahí sí puede venir bien la evitación. Claro, viene bien en el momento, digamos, a nivel corporal. Como la ansiedad viene bien generalizada. en el momento, a nivel subjetivo, porque me quito ese supermercado, miedo. de acudir allí. Claro, yo evito el salir de casa, entonces no me da ese ataque de pánico, pero realmente no nos está viniendo bien. Es decir, a largo plazo no nos viene bien. Al final lo que buscamos siempre, la evitación es una estrategia que cuando no supone un peligro real, casi siempre nos resta, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar son precisamente exposiciones, ¿no? El enfrentarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias sensaciones o a situaciones que nos generen este miedo, ¿no? O este pánico de forma muy pautada, y para ir acostumbrando a nuestro cerebro e ir mandando mensajes de, oye, que no pasa nada si voy a estas situaciones, no me va a dar un infarto. Muy bien, pues psicologiavivas.com, la página web de Manuel Vivas, psicólogo, compañero que hoy nos ha explicado y bastante bien. Lo que pasa que, como siempre, nos falta tiempo. Mira que esto sigo yo ampliando el programa de 25 a 40 minutos y vamos a tener que seguir ampliando, pero te remito, como a otros compañeros y compañeras que han venido por aquí, a otro programa más adelante. Será un placer. Muchas gracias, Manuel Vivas, ya te digo, a seguirlo, y su consulta, ¿dónde la tienes, por cierto? La tengo ahora mismo en calle Rey Alí, número 13, en Jaén, y también online. Bueno, pues ya sabéis, si no, meteros en la página web. Lo dicho, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos seguido en este programa sobre trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico, aunque esto último lo hemos tocado así un poquito de paso, pero me parecía muy interesante que se vieran todas las causas, los síntomas, todo en definitiva de este cuadro que afecta y, como bien dice Manuel Vivas, el psicólogo, incapacita de alguna manera. Por tanto, me remito a eso. En cuanto una persona vea en sí mismo o vea en los demás
síntomas de estas características, pues hay que ponerse en tratamiento cuanto antes psicoterapéutico. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en otro programa más, un jueves más en Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Muchas gracias, Manuel Vivas. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a tu oyente y gracias por prestar estos espacios para hablar de estas cosas. Y continuaremos mientras podamos. Muchísimas gracias a ti por venir. Pues lo dicho, hasta otro programa de Los Rincones de la Mente. Hasta luego.